Bueno, pues me comunican que ya estáis todos en la sala, así que como ya son las 5:05, si os parece, vamos a dar comienzo a este webinar que lleva por título El genio invisible y que nos va a presentar una ponencia de Nuria Salán Ballesteros, que os voy a presentar brevemente a continuación porque se va a presentar ella misma y enseguida le voy a ceder la palabra. Simplemente, bueno, lo primero, daros las gracias a todos por haber asistido a este webinar y nada, comentaros que Nuria es profesora de la Universitat Politécnica de Cataluña, en la Escuela de Terrassa, y presidenta de la Societat Catalana de Tecnología. Es doctora en Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y simplemente entre sus múltiples logros solo destacar uno que me viene muy al pelo para la jornada de hoy, es que en el año 2017, aunque ella probablemente lo comentará, recibió el premio Mujer y Tecnología de la Fundación Orange por su labor divulgadora y el acercamiento de la tecnología, a la sociedad en general y a las mujeres en particular. Entonces, bueno, también quiero aprovechar que estamos en la Semana de la Mujer, que sabéis que se celebra el próximo martes, y bueno, creemos que era un momento muy oportuno para poner en marcha este webinar que lleva por título El genio invisible y que nos va a contar Nuria pues en un ratito. Y nada, le cedo ya la palabra a Nuria, cuando quieras, adelante. Pues muchísimas gracias María José por la presentación. Yo voy a compartir pantalla. Esto es lo que me dijeron una vez. ¿Usted tiene algo que decir o tiene un PowerPoint? Pues yo tengo un PowerPoint. Entonces comparto mi pantalla y si todo va bien estáis viendo ahora mi presentación. A ver, si todo va bien estáis viendo mi presentación. Sí, perfecto, Nuria, se ve. Muy bien, pues soy Nuria Salán, soy profesora en una escuela que tiene un nombre horrible, que es Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Tarrasa, que es lo que pasa cuando dejas que los ingenieros hagan marketing, ¿no? Que ponen nombres como estos. Y entonces sí, tengo el premio que ha comentado Mariajo, el Mujer y Tecnología, he tenido alguno más. El más curioso de explicar es que tengo un Gaudí, sí, de estos que dan de cine, y bueno, va ligado a un programa de televisión que hago sobre mujeres inventoras. Entonces, a mí me gusta de todas maneras presentarme así. Yo soy soy profesora de metalurgia, apasionada de los metales y forjadora aficionada a los fines de semana. Esta soy yo. Esta soy yo en el taller de forja, esta es la profesora, la maestra Guillermina Morales, y todos estos que hay aquí han visto el programa Forjado a Fuego, que os tengo que decir que dice muchas mentiras, y entonces vienen el fin de semana con la intención de hacerse una katana, que va a ser que no. Se sorprenden cuando ven que la profesora es una mujer y que el ayudante es otra mujer, pero nosotras no nos sorprendemos. Esta María era una profesora de arte de una escuela de Ibiza que había venido este día. Tengo dos hijas, que son estas dos que veis aquí, y cuando eran pequeñas les preguntaron en más de una ocasión ¿cómo es que tu madre pica hierro? ¿Cómo es que tu madre se dedica a los metales? Entonces, para ellas era normal, pero me lo comentaban. Y les pregunté, hijas mías, ¿qué veríais vosotros como algo normal? Y se encogieron y dijeron, pues hacer magdalenas. Y me puse a hacer magdalenas hasta que hice este pastel. Esto es un pastel de 3 pisos. Mirad, si soy capaz de hacerme una reja para las ventanas de mi casa y si soy capaz de hacerme este pastel, soy capaz de hacer lo que quiera. Y esto es algo que con Margarita González, a quien tuve el placer de conocer, habíamos hablado más de una vez. Nada es imposible, todo es ponerlo. Entonces, lo enseño porque creo que me define más que un título o un premio. O sea, la persona que es capaz de atreverse de aguántame el cubata que me pongo. Estos son mis padres, unos obreros de Palencia que vinieron a Barcelona y que tuvieron pues no sé cómo decir, el azar de que una de sus hijas, la mayor, quiso ser científica y luego tecnóloga. Mi padre nunca ha entendido a qué me dedico. O sea, lo de la metalurgia le queda muy lejos y cuando le preguntan qué hace tu hija, él dice siempre, habla mucho. Bueno, esta es mi nieta, me dedico también a escribir y me han pasado cosas chulas como que le pongan mi nombre a una sala de reuniones. Esto contando que soy hija de trabajadores, nieta de pastores, pues pensar que en la Torre de las Glorias de Barcelona hay una sala de reuniones a mi nombre, pues la verdad es que lo veo como algo muy importante y os lo cuento. Y luego me han pasado cosas como que me hagan caricaturas y bueno, pues eres tan importante para una persona en un momento dado que te caricaturiza, y lo comparto con ilusión, o que un grupo de estudiantes de un instituto de Ciutadella, en Menorca, decidan que su laboratorio se va a llamar Nuria Salán. Y os lo cuento y me emociono, porque vuelvo a
a ver a la niña que quería ser científica con 12 años y que le hubieran dicho que iba a tener un laboratorio de tecnología a su nombre y no se lo hubiera creído nunca. Y ahora soy profesora, bueno, perdón, y me he dado el gustazo de conocer a algunos personajes como Margaret Hamilton, que esto es algo, vamos, que no me lo podía creer. Este día estaba yo radiante de pensar que estaba conociendo a la mujer gracias a la cual el hombre llegó a la luna. Que ella en estos días, cuando le hicieron honoris causa en Barcelona, concedió una entrevista a La Vanguardia, que la podéis buscar, una contra, que dijo, si lo llego a saber, hubiera mandado más hombres a la luna. Pobreta, más maja. Y ahora pues soy profesora en esta escuela, en la Escuela de Ingeniería de Tarrasa, que es desde donde os estoy hablando, que es la escuela de ingeniería más grande que tenemos aquí en el territorio. Y si me hubieran dicho cuando tenía 12 años y Marie Curie era la única mujer que había en mi escenario como referente que os estaría contando todo esto, pues no me lo hubiera creído. Me he dedicado toda la vida a la ciencia y a la tecnología. Soy espectadora de fila cero de este siglo XXI, que es un siglo de cambios, un siglo en el que estamos viendo cómo prácticamente todo es posible, con más o menos fortuna, pero posible, donde cada día tengo más claro que ingeniería es solucionar problemas con ingenio, nada más ni nada menos, y que lo que hace falta para dedicarse a ello es identificar un problema para ofrecer la mejor solución posible, la más viable, flexible, creativa, sí, y que, claro, la formación científica y tecnológica pues ayuda un poco. Y en esta definición que yo hago de la ingeniería, en ningún momento dice que no sea apto para mujeres, en ningún momento lo dice que esto sea para un determinado tipo de perfiles. Y esto que es una tontería enorme, si alguien lo dice, que lo han dicho muchas personas, es una tontería grande, pero aunque sea una tontería, muchas mujeres se lo creyeron y decidieron no dedicarse a las STEM, no dedicarse a la ingeniería y nos perdimos su talento. De ahí el nombre de la conferencia, todo ese ingenio que ha quedado perdido o invisibilizado. Mirad, si buscamos los personajes que han cambiado el mundo en el ámbito de las ciencias y de la tecnología, encontraremos nombres como Da Vinci, Einstein o Gaudí, que seguro que cualquiera de vosotros va a saber quién son, seguro, y que son tan conocidos y tan reconocidos, hago este matiz, que cuando buscamos sus nombres en Google, ponemos en los nombres, debajo en el buscador sale una cifra que hace referencia a cuántas entradas se han hecho o cuántas consultas en los últimos fracciones de segundo. Entonces, fijaos que salen millones de entradas con mucha facilidad. Esto es bastante habitual con los hombres en STEM. O sea, hasta el punto que me he entretenido en buscar cuáles son los ejemplos de inventores que salen en los libros de texto que hayan podido tener nuestros pequeños en casa, y salen pues, Gutenberg, Franklin y Volta, que como sabéis inventaron respectivamente la imprenta, el pararrayos o la pila, y que también son tan conocidos que sus nombres con facilidad tienen millones de entradas en Google, que se lo merecen, si yo no digo que no. Lo que no nos hemos encontrado en los libros han sido referentes de mujeres de ciencias. Cuando yo era pequeña, en la única enciclopedia que había en casa de mis padres, la única, solo salía un nombre de una mujer de ciencias, Marie Curie. Yo llegué a pensar que después de Marie Curie yo iba a ser la segunda científica de la humanidad, y obviamente estaba muy equivocada, pero nadie me podía contradecir en casa porque no tenían más nombres, no había ninguno más. Entonces no me encontré más modelo que el de Marie Curie, y era un modelo, eh, particular, porque o eras brillante o no podías ser Marie Curie, no había grises, era o blanco o negro. Y lo que yo tampoco me encontré fueron inventoras. O sea, yo llegué a pensar que las mujeres no tenían capacidad de inventar cosas, y cuando yo me imaginaba inventando algo, pensaba, estás haciendo algo que no toca, vas a acabar en la hoguera, te van a decir que es una bruja. O sea, yo recuerdo haber tenido mucha desesperación porque mi mente estaba haciendo cosas que los libros me decían que yo no podía hacer, pero claro, en aquel entonces nadie me contradecía. Y todas las mujeres inventoras y sus inventos, luego vi que sí que existían, pero que habían estado como escondidos detrás de un top secret. Hablo, por ejemplo, de María la Judía, la primera alquimista de la historia, inventora, entre otras cosas, del baño María. El baño María, el primer baño
isotérmico de la historia, el primer baño de calentamiento diferido, recibe su nombre de la primera alquimista, de María la Judía o María la Profetisa. Si lo hubiera inventado un hombre se llamaría baño Manolo, pero se llama baño María por algo. En cambio, el nombre de María la Judía no aparece en ningún libro de texto y fijaos que tiene 29.000 entradas el día que hice la captura de pantalla, que seguramente este número ha variado porque he dado tanto la chapa con María la Judía que aunque sea que se calle ya, la gente ha hecho búsquedas y esto pues cambia los datos. Pero bueno, María la Judía no sale en ningún libro de texto, eso es verdad. Tampoco sale Hipatia de Alejandría, la primera mujer matemática y astrónoma de la historia que, como sabéis, es la protagonista de la película Ágora. Es gracias a la película Ágora que sabemos quién es, porque antes de la película no la conocía ni el tato. Y la primera matemática astrónoma de la historia, inventora del astrolabio, que contradijo a Ptolomeo, que Ptolomeo decía que si el centro del universo era la Tierra y decía que no. Bueno, no sé si fue contradecir a Ptolomeo lo que le costó la condena o que fuera tan atrevida de ir al Ágora a dirigirse a los hombres explicando lo que sabía. La condenaron a muerte, como sabéis, tuvo un final muy triste y una gran invisibilidad. Fijaos que tiene menos de 60.000 entradas en Google y ninguna referencia en libros de texto. Tampoco sale en ningún lugar Hildegarda de Bingen, la Da Vinci femenina. Y le llamaban la Da Vinci femenina porque tocaba todos los palos. O sea, era una mujer compositora musical, poetisa, filósofa, escritora, aparte de ser farmacéutica y médica, y fue abadesa de un convento, la veis aquí con su capa de monja y su halo de santa, que luego llegó a ser Santa Hildegarda. Ella era famosa porque con las plantas, con los remedios naturales, diseñaba medicamentos, por eso siempre la pintaban con un mortero, como veis aquí. Apenas aparece en ningún libro de texto y tampoco lo que no nos han dicho nunca es que tenemos cerveza gracias a ella, porque ella fue la que propuso añadir lúpulo a la cerveza para que durase más tiempo aquel fermentado de cereal que era la bebida nutritiva que se tomaba por las mañanas cuando no había la costumbre de tomar un café con leche como tomamos ahora. En la época en que vivió Hildegarda de Bingen, las mujeres que sabían demasiado acababan en la hoguera. Entonces fue para no acabar en la hoguera que se hizo monja y así fue abadesa y luego santa. Pero esto no se les exigía a los hombres. Ella tuvo que prescindir de su vida mundana o de su vida personal para aislarse en un convento y así poder estudiar y no ser víctima de su sabiduría. Y como os digo, apenas hay referencias a ella como descubridora de las cervezas. Si buscáis quién inventó la cerveza, salen unos monjes belgas barrigones, pero no fueron ellos. Y mirad, 200.000 entradas en Google, que es muy poca cosa. Tampoco sale en ningún sitio Josephine Cochrane. Josephine Cochrane, la mujer que diseñó y construyó con sus propias manos el primer lavavajillas industrial. Y que nadie piense que lo hizo por no fregar platos, porque ella era rica, era de una familia de muchísimo dinero, con lo cual ella nunca fregaba platos porque tenía servicio que lo hacía. Lo que ella vio es que un plato mal lavado, mal fregado, quedaba con restos de comida, con bacterias, y si en ese plato contaminado por bacterias echabas alimento, te ingerías el alimento con bacterias y podías llegar a desarrollar pues, una enfermedad y morirte. En el año que estoy hablando, de finales del siglo XIX, aún no se había descubierto la penicilina y esto era un problema. Bueno, el invento que ella hizo, el primer lavavajillas industrial, tuvo muchísimo éxito y aceptación en hostelería, en hospitales, en escuelas, en centros de educación, pero a nivel industrial. En cambio, apenas se hace referencia a ella en los libros de texto, máxime cuando hoy día, si un establecimiento de hostelería no tiene lavavajillas, no puede servir alimentos. Por normativa, está prohibido fregar platos a mano. Y mirad que tiene menos de 400.000 entradas a Google. Y si alguien llegase a pensar que esta mujer tiene muchas entradas, porque vemos aquí 194 millones de entradas, bueno, pero esta mujer inventó el limpiaparabrisas y las escobillas, pero mira cuánta visibilidad tiene, ¿no? Más que Einstein. Este número me llamó mucho la atención
porque era un valor que no tenía ningún sentido, porque yo nunca había oído hablar de ella. Entonces, cuando me di cuenta de que Mary Anderson era un nombre tan común como Juan Pérez, que hay muchos, entonces este número de 194 millones hacía referencia a todas. Y cuando separé las entradas que le correspondían a ella, entonces vi que solo eran 60.000. La inventora del limpiaparabrisas, que no me puedo imaginar cuántos millones de vidas habrá llegado a salvar, y apenas, bueno, no apenas no, ninguna referencia en los libros de texto. Tampoco sale en ningún libro de texto Beulah Louise Henry, apodada como Lady Edison. Beulah era muy joven cuando, con 25 años, patenta el congelador, porque sus sobrinos querían helados y ella pues, diseña un dispositivo que con un compresor consigue reducir la temperatura de un receptáculo y patenta, su primera patente es el congelador, el ice freezer, vacuum ice freezer. Más adelante patentará el abrelatas de seguridad, que en el público, si alguien tiene una edad más de 25 años, habrá visto este abrelatas alguna vez, que era el abrelatas de seguridad. Ella patentará también el paraguas plegable, el linotipo, que es esta máquina grande, que es el precursor de la fotocopiadora, la bolsa de zip, el clip de papel, la máquina de coser de doble carrete, etc. O sea, Beulah Louise Henry llegó a registrar 110 inventos y pudo patentar 49. Y con esta carrera no sale en ningún libro de texto su nombre y tiene 400.000 entradas, poco más de 400.000 entradas en Google. Tampoco sale en los libros de texto de telecomunicaciones Hedy Lamarr, la actriz conocida por Sansón y Dalila, candidata a un Oscar y que rechazó hacer el papel de Lo que el viento se llevó. Nacida en Austria como Eva Marie Edwig Kiesler, quería ser ingeniero desde pequeña, una niña inquieta y revoltosa desde pequeña. Cuando llega el momento de ir a estudiar, los padres la envían a Alemania a estudiar una ingeniería convencional, la mecánica, y cuando está en los primeros años de su carrera, 19 años, le proponen hacer una película. Acepta hacer la película, le proponen que si acepta desnudarse en esa película y fingir lo que sería el primer orgasmo en una pantalla, y ella pues no tiene ningún impedimento en hacerlo, y además es una escena que no tiene ningún misterio, y con eso pues claro le pagaban más dinero. Esto le supone bueno, un follón, que si la querían excomulgar, la querían echar de la universidad, y entonces en todo este movimiento ella conoce a un alemán, un productor alemán millonario, amigo de los nazis, que le ofrece que si se casa con él pues la va a proteger del follón mediático con sus abogados y le va a hacer de manager. Ella acepta, se casa con este señor y se equivoca mucho. El esposo de Hedy Lamarr, el señor Mandel, bueno, en aquel entonces Eva Marie Kiesler, la tendrá en casa, no la dejará salir, se limitará a exhibirla, mirad qué mujer tan guapa tengo, y este señor recibe visitas de los alemanes que se quejan de nos espían porque nos han pinchado la línea, este concepto. Eva Marie Edwig Kiesler tiene conocimientos de física y conocimientos de música. Ella sabe que cuando tocas un violín, otro instrumento de cuerda que esté cercano a determinadas notas vibra solo, por resonancia. Con esta idea en la cabeza y la ayuda y la colaboración de un amigo pianista, George Antwill, encuentran la manera de que dos pianos, instrumentos de cuerda, se comuniquen. La clave de comunicación es una melodía secreta que es en realidad una secuencia de frecuencias a las cuales hay comunicación y resonancia entre las cuerdas de las dos pianolas. Con esta idea en la cabeza, escapa del marido de una manera creativa, llegará a Estados Unidos, se cambiará el nombre, será Hedy Lamarr en honor a una actriz de cine mudo y será actriz de Hollywood. Y parte del dinero que gane lo tendrá que invertir en fundar la propia agencia de patentes que tendría, porque nadie la quería aceptar una patente si no venía su marido. La patente de Eva Edwig Kiesler, que os pongo aquí un recorte, se llamó The Secret System of Communication. En esta patente ella establecía cómo identificar frecuencias en las cuales por resonancia puede haber comunicación entre dos elementos. Esta patente fue lo que permitió desarrollar lo que hoy conocemos como Wi-Fi, Bluetooth y GPS. Mi hija mayor es ingeniera de telecomunicaciones, pero no oyó hablar de Hedy Lamarr hasta que yo le hablé de ello.
No sale en ningún libro de texto de telecomunicaciones y tiene menos de 500.000 de entradas. ¿Qué tal? Tampoco sale en ningún libro de texto Josephine Cochrane, la investigadora que buscaba una alternativa al nylon y inventa y patenta una nueva poliamida a la que llamará Kevlar, que se caracteriza por ser muy resistente al desgaste y a la fricción. El Kevlar en forma de hilos se puede tejer y esta tela hecha de hilos de Kevlar no se corta con facilidad, incluso cuando una partícula a alta velocidad impacta, roza, pero no atraviesa. Es decir, estoy hablando de la base de los chalecos de seguridad, de los chalecos antipartícula y de la ropa de seguridad. En 10 años, el Kevlar salvará más vidas que la penicilina, pero Stephanie Kwolek no le darán un Nobel. Tiene menos de 120.000 entradas en Google y no tiene ninguna entrada en ningún libro de texto. Igual que tampoco lo tiene la inventora española que encontré, Ángela Ruiz Robles, Angelita, la maestra leonesa que trabajó toda su vida en Galicia y que se dedicó a diseñar material pedagógico para sus niños, sobre todo para sus niñas, porque era maestra de niñas, y diseñó la enciclopedia mecánica, una enciclopedia que modulaba los contenidos para que cada niño pues, leyera la parte que le interesaba. La idea de Ángela Ruiz Robles ha sido la precursora de lo que hoy se conoce como ebook, pero no tenemos ninguna referencia a ella en los libros de texto como inventora y tiene a duras penas 500.000 de entradas en Google. Mirad, en tiempos de pandemia ni una sola vez he oído hablar de ninguna de estas tres mujeres. Letitia Monforguir inventó la jeringa, tiene 20.000 entradas en Google. Katalin Karikó, que es esta de aquí abajo, fue la primera investigadora que diseñó una vacuna no vírica, que lo hizo en los tiempos de la vacuna del SIDA. La vacuna del SIDA la diseñó ella. Ella es la responsable de la vacuna Moderna, que quiere decir Mode RNA, ácido ribonucleico modificado. Esto que en las noticias nos hablan de las vacunas de ácido ribonucleico mensajero. Esta fue su gran aportación. No insertar el bicho atontolinado, sino un ácido ribonucleico mensajero que enseña a nuestro cuerpo a diseñar, a generar antígenos frente a la acción de patógenos, sin que caigamos en el riesgo de que ese virus nos haga daño. Hemos podido tener la vacuna del COVID tan rápido gracias a los trabajos previos que hizo ella para el SIDA, pero el nombre de Katalin Karikó yo no lo he oído en las noticias y creedme que he estado muy pendiente. Ni una sola vez he oído relacionar a Margarita Salas con el PCR, cuando fue su patente, la patente más rentable que ha tenido el CSIC, y su trabajo de tesis doctoral, el estudio de la reacción en cadena de la polimerasa, Polymerase Chain Reaction, que es lo que quiere decir PCR. Margarita Salas, de estas tres, es la única que tiene millones de entradas en Google, es excepcional en este sentido, pero aunque tenga muchas entradas en Google, no sale en ningún libro de texto y no la han mencionado en estos 2 años que llevamos de pandemia. Y hablando de ingeniería moderna en proyectos, en ingeniería medioambiental, en ecología, nombres como Lillian Moller-Gilbert, que es esta mujer de aquí abajo. Lillian Moller-Gilbert se la conoce como la primera dama de la ingeniería. Ella se dedicó a diseñar las cadenas temporales para optimizar los procesos de producción. Lo hizo porque tenía 11 hijos y entonces o en su casa se diseñaban rutinas y recorridos para evitar choques y pérdidas de tiempo, o su casa era un caos. Entonces, ella fue la que diseñó el triángulo de seguridad que se ha implementado. Ella lo implementó en su domicilio, pero luego se ha implementado en muchos puestos de trabajo, evitar que el trabajador que hace trabajos manuales haga grandes recorridos con herramientas en las manos. O sea, el concepto del Magic Triangle fue por Lillian Moller-Gilbert, pero mirad que tiene 48.000 entradas en Google. O Ellen Swallow, esta señora de aquí, fue la primera ingeniera medioambientalista, de las primeras doctoras en ingeniería, pero nadie nos ha hablado de Ellen Swallow cuando nos hablan de ingeniería medioambiental. O Rachel Carson, la primera ecóloga, ¿vale? No nos hablan de ella cuando nos hablan de los padres de la ecología. O Emily Warren. Emily Warren fue la mujer que firmó la obra del puente de Brooklyn, la primera ingeniera civil, pero no nos la mencionan en ningún libro ni nos hablan de ella. Entonces, estos nombres son los que hacen referencia al ingenio invisible,
al que yo me estoy refiriendo en todo momento. Y si he puesto paréntesis, como veis aquí, en toda mi conferencia voy hablando de este paréntesis, es porque mi deseo es quitarlo, y quitarlo y que quede como ingenio visible y reconocido. El caso es que todas estas mujeres han sido desconocidas, invisibles, y sus vidas han sido consideradas como prescindibles. Las primeras ingenieras que hemos tenido en este país, sus nombres apenas se conocen. Pilar Careaga se conoce porque fue alcaldesa de Bilbao, pero no por nada más. Isabel de Portugal Trabal fue conocida aquí en Barcelona porque fue la presidenta de la Caja de Ingenieros, pero no le reconocían que era la primera ingeniera. Laura Tremosa fue la primera doctora en robótica industrial, y no te creas que yo haya leído esto de ella, he leído que había sido una gran activista. Es en estos momentos la ingeniera viva de más edad, que tiene 84 años, vive en Barcelona, es una gran amiga mía, pero sus nombres apenas son conocidos. Esta primera, Pilar Careaga, fue la primera de la Politécnica de Madrid. Estas dos fueron las primeras de la Politécnica de Cataluña. Y quedándonos con las politécnicas, la Politécnica de Valencia, que primero era la Universidad de Valencia y luego fue la Politécnica de Valencia, en la primera promoción que hubo mujeres en la Escuela de Ingenieros Agrónomos fueron estas dos. Esta os puedo decir que fue Amparo Espinosa, y lo sé porque su nieta me dio la foto, pero la foto es de muy mala calidad y no se leen los nombres. Este nombre no lo he podido leer, no sé cómo se llama, y cuando contacté con la Universidad de Valencia o la Politécnica de Valencia, no tenían registro de su nombre y no tuvieron interés en buscarlo. O sea, las primeras tituladas por la Politécnica de Valencia no han sido importantes o no lo suficiente para molestarnos en buscar sus nombres. En cuanto a la Politécnica de Cartagena, la cuarta Politécnica de España, la más reciente, la primera mujer titulada fue Trinidad Soto Morales, que es de las dos mujeres que hay en el centro de la foto, esta de aquí que veis sin gafas. La de las gafas era la esposa del maestro, del profesor, que cuando hacían salidas de campo iba para que la chica no fuese sola. Estas han sido las pioneras, las primeras ingenieras que hemos tenido en nuestro país, que deberían estar en todos los libros y que deberían estar en todas las plazas y deberían bautizar los nombres de los edificios de ingeniería, pero no lo hemos conseguido. En fin, yo rescato sus nombres y ahí lo dejo. Y el caso es que hemos tenido muchísimo talento oculto. En estos momentos tengo una relación de unas 4.500 mujeres inventoras de todos los tiempos y de todos los lugares del mundo. Muchas de ellas son absolutamente desconocidas y de muchas de ellas solo tengo el nombre y el invento. No he podido encontrar ni en qué fecha nacieron, puedo aproximarla por el objeto, pero no tengo ningún dato de dónde han vivido, dónde se han movido. O sea, no ha habido ningún interés por rescatar sus vidas, hasta el punto de que hemos hecho campañas de Wikimaratones para rellenar la Wikipedia de contenidos de estas mujeres, y nos hemos encontrado con que los censores, por no llamarlos trogloditas, han vaciado los contenidos poco después de que lo hayamos puesto, alegando de que las referencias son poco consistentes. En fin, el talento oculto lo hemos tenido porque, como veis en la fotografía, es como si todo el talento de todo lo que se hubiera hecho en la humanidad lo hubieran hecho hombres, pero en esta foto también hay mujeres. Lo que pasa es que como están al fondo de la foto, no las recordamos. A esto me refiero. Las mujeres hemos estado trabajando duramente con los hombres, con nuestros compañeros, nuestros colaboradores. Lo que pasa es que ellos han tenido más suerte que nosotras y han tenido visibilidad en los libros de texto, y nosotras nos hemos quedado al fondo de la foto. Hasta ahora, que esto está cambiando, porque no puede ser. Si la sociedad somos mitad y mitad, lo que sería de justicia es que esta primera fila fuera chico, chica, chico, chica, chico, chica. Tampoco no quiero los chicos al fondo de la foto, no, en ningún momento. Sencillamente que el hecho de que nos hayan retenido al fondo de la foto es lo que nos ha ocultado. Y lo hemos arrastrado. Al no tener referentes ni modelos, el hecho de que haya generaciones enteras de niñas que han crecido sin poder tener como reflejo, como referente de proximidad una mujer a la que imitar o a la que seguir, les ha hecho creer de manera equivocada que aquello no era para chicas
y es al principio de mi discurso lo que les ha hecho apartarse de la opción de las STEM y con ello nos hemos perdido la posibilidad de su talento. Sin modelos no hay vocaciones. Pensad en quién fue vuestro modelo cuando decidisteis hacer lo que fuera que hayáis hecho. El modelo es alguien cercano a quien conocéis o alguien a quien habéis visto en un libro, en una película, que habéis dicho, quiero ser como esta persona. Nadie se inventa un futuro o se inventa un trabajo, pero está claro que sin modelos no hay vocaciones. Y esto la evidencia lo tenemos en que en estos momentos hay aproximadamente el 50% de mujeres en todos los ámbitos formativos, algo más en las ciencias de la salud, pero no llegamos al 30% en ingeniería. Estamos en 2022 y estos números los arrastramos, los arrastramos. Y el caso es que no es la dificultad lo que nos da miedo, porque medicina es una carrera bien difícil y en cambio está hiperfeminizada, si queréis. O sea, no es la dificultad, hay algo más, hay algo más. Y como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, os enseño la fotografía de mi universidad. Esta es la distribución de población de la Universitat Politécnica de Cataluña, mi universidad. Cada columna es un departamento. La parte roja son hombres. Hace 30 años, cuando yo entré en esta universidad, la foto no era muy diferente. Yo llegué a pensar que con los años esto se iría pareciendo a un trozo de la camiseta del Barça, pero veo que me equivocaba claramente, porque estamos lejos de que esto sea un trozo de la camiseta del Barça. Y el caso es que cuando nos dicen que todo está hecho es porque todo está por hacer. Si ponemos en estos momentos en un buscador en inglés, ponemos inventor, nos va a salir la foto de este sujeto. En Scientist nos va a salir hombres o mujeres, pero nos va a salir este tío cuando pongamos inventor. No he conocido ningún niño ni ninguna niña que quiera ser un tío de cabella gris y corbata naranja. Lo que debería salir es una imagen creativa, una imagen que anime a los niños y a las niñas a emprender una carrera, no que los aparte. Pues esto es lo que tenemos que cambiar, ¿vale? Los estereotipos o los modelos. Y el caso es que las mujeres de tecnología, como fue Margarita González o como podamos ser sus compañeras, como yo misma, que soy una mujer de ciencias y de tecnología, no somos raras, somos tan normales como estas nueces que veis en una foto. Me gustaría que mirarais atentamente la foto de las nueces para ver si veis algo raro. Veo que atentamente alguien se lo mira y dirá, pues no, son nueces. Todas las nueces de la foto son trivalvas. Una nuez normal tiene dos mitades, ¿verdad? Pero todas las nueces de mi panera, lo veis ahora, todas son trivalvas. Soy así de friki, las colecciono. Yo me siento como una nuez de estas. Aparentemente soy normal, pero debajo de mi piel normal vive una tecnóloga. Me siento así, aparentemente normal, como esta nuez. Esto es lo que me hace sentir un pelín especial, ¿vale? Esto es una broma. En fin, nuestras mujeres son nuestra historia. Todos estos nombres que han sido desconocidos, invisibles o prescindibles deberían ser reconocidos, visibles e imprescindibles. Todas las mujeres que nos han precedido, las que han abierto camino, las que han sido valientes, como fue Margarita González, que nunca quiso que se diera valor a su trabajo por el hecho de ser mujer. Ella quería que se diera valor a su trabajo porque ella era una gran profesional. Y así lo decía. Y cuando se insinuaba que alguna compañera podían decir de ella y tal, y ella siempre decía, no hagas caso, tú lo haces porque eres buena y ya está, y déjales que digan lo que quieran. Esto es algo que siempre recuerdo, una mujer valiente, transgresora, descarada, y alguien a quien de verdad que me siento emocionada de que me hayáis dado me habéis dado el honor de poder hablar de ella o dedicarle en memoria en esta conferencia. Alguien a quien le hubiera gustado oír a Kamala Harris cuando el día de la investidura como vicepresidenta dijo que estaba aquí gracias a todas las mujeres que nos precedieron. Entonces yo puedo decir que yo estoy aquí gracias a las mujeres que me precedieron, como Margarita González. Esto es lo que quería compartir con vosotros. El objetivo de mi charla, el objetivo de mi investigación y el objetivo de los últimos 20 años de mi vida buscando todos estos nombres de inventoras para sacarlos a la luz, ha sido que no haya más ingenio invisible. De todas maneras, lo que siempre digo a los niños y a las niñas cuando les hago charlas es que hasta ahora una parte del talento ha estado escondido, pero que en ningún momento quiero que se invierta la situación, ¿eh?
para nada, para nada. Apuesto por los equipos híbridos. He trabajado toda la vida como metalúrgica con mis compañeros hombres. Yo he trabajado muy a gusto, creo que ellos han tenido suerte, pero sí que es verdad que cuando hemos trabajado en equipo los resultados han sido mucho mejores. Y es por ello que siempre acabo mis conferencias con esta imagen de las collas castelleras, que como sabéis son un ejemplo de folclore en Cataluña. Cuando las collas castelleras eran solo de chicos, nunca pudieron pasar de 8 pisos. Cuando entraron las chicas en las collas castelleras, cambió y han podido llegar a 10 pisos. Este es el mejor ejemplo que puedo dar de que combinando talentos se consiguen resultados mucho mejores. Y este sería el objetivo finalista de mi charla, de mi exposición y del debate que podamos tener. Muchísimas gracias por escucharme y quedo a vuestra disposición. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Nuria. Bueno, voy a ceder la palabra ahora por si hay alguna pregunta o algún comentario que hacer, pero antes quiero ser yo la primera en felicitarte por la agradable charla que nos has dado y quiero darte un dato como ingeniera agrónoma que soy de la UPV, pues te voy a decir que Ana Casp Banaclocha fue la segunda mujer que aparece en esa orla que has puesto. Por Fue fin, catedrática de Tecnología de Alimentos. por fin. Fue catedrática en Tecnología de Alimentos en la Universidad de Valencia y también en la Universidad de Navarra, donde realmente fue donde desarrolló su carrera, donde tristemente falleció en 2017 y fue también la primera colegiada del Colegio de Ingenieros Agrónomos de aquí de Levante en el año 66. Pues de Entonces, verdad bueno, que no sabes la alegría que me das y además te pediré que me pases el dato vale, perfecto. por Luego correo te lo electrónico paso. porque, o sea, he dicho el comentario que he hecho hoy de que no hubo interés, lo he dicho muchas veces sabiendo que había gente de la Universidad de Valencia y nadie me había contestado hasta hoy, porque digo, lo voy a decir de manera provocona a ver si alguien se siente incómodo y me dan el dato. Pues hasta hoy no he tenido este dato. Pero oye, pues de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas Pues luego gracias. te paso el dato completo. Y ahora sí, cedo la palabra por si algún compañero, algún asistente quiere hacer algún comentario. Adelante. Yo también me sumo a las felicitaciones. Nuria, has hecho un gran trabajo. La verdad que la transferencia de este tipo de conocimiento es tan importante como la propia tecnología. Me ha encantado, me ha encantado. Yo Gracias. trabajo, mis dos compañeros son compañeras de trabajo. Yo tengo una ingeniería, te hablo desde León, y tengo mis dos rosas de trabajo, son dos compañeras que son flamantes, ¿me entiendes? Las prefiero a ellas con respecto a todo, ¿me entiendes? Perfectamente. Y me hago cargo de sus niños de vez en cuando y me hago cargo de toda la problemática que conlleva, pero me encanta trabajar con ellas, Qué ¿me bien, entiendes? qué Una bien. se llama Elena y otra se llama Laura, ¿me entiendes? Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la transferencia de conocimiento de toda índole al ingeniero nos debe de interesar. Y felicitaciones a IPRO también por hacer este tipo de actuaciones. Muchísimas gracias. De verdad, me emociona oíros. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotras. Bien, ¿alguien más quiere participar? Sí, a ver, bueno, primero felicitaros porque es un tema fascinante. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Yo he trabajado muchos años en una ingeniería, en bastante tiempo formando a futuros directores de proyecto y las más brillantes han sido chicas, curiosamente. No quería simplemente comentar, no sé si conocéis, hay una iniciativa de la Universidad de Deusto que se llama Inspira STEAM, que ahora se están expandiendo a Cataluña y a Valencia. Yo soy mentor y es una experiencia fascinante. Curiosamente, el lunes pasado estuve hablando de Hedy Lamarr, que estaban flipando, pero por el tema de la película erótica, no por otra cosa. Ahí está. Y de doña Pilar Careaga, que fue alcaldesa de Bilbao. Y bueno, hace un año en una charla me tildaron de franquista y tuve que decir que era la visionaria ingeniera
que vio el metro de Bilbao en el año 73 y que mandó a los ingenieros del Ayuntamiento de Bilbao por todos los países de Europa para ver las siguientes alternativas al vertedero de residuos. Entonces, independientemente de que esta señora no ejerciera la profesión porque se dedicó a sus cosas de política, como alcaldesa designada a dedo, tuvo la visión de resolver el problema de residuos y el problema de transporte urbano. Con lo cual, y bueno, ha sido la única alcaldesa de Bilbao. Sí, 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 sí. No ha habido más, ni No ha habido siquiera más, no ha habido en la más. democracia. Y como curiosidad, en la Escuela de Ingenieros de Bilbao, que este año celebra los 125 años, llevo un año pidiendo que me digan que fue la primera titulada y la respuesta es: estamos en ello. De la Escuela de Ingenieros de Bilbao, yo creo que fue Pilar, tengo el nombre. Vale, no te preocupes, ya conectaré contigo. Tengo el nombre, porque hice una vez una recogida de las primeras tituladas de las universidades españolas. De una escuela de ingenieros a otro es más fácil que de un... Pero porque una profesora de la UPV me lo dijo. O sea, ya está. No, supongo que es tan fácil como dedicar 5 minutos a buscarlo. Pero 5 minutos, sí, pero... que no lo han dedicado. Y bueno, pues nada, enhorabuena y muchas gracias. Ánimo y contar conmigo para estas cosas si lo consideréis oportuno. Muchas gracias, José María. Perdóname, que voy a contestar a lo que él comentaba del Inspira STEM. Conozco la iniciativa de Euskadi de Inspira STEM y de hecho hemos copiado la iniciativa porque ¿para qué vamos a volver a inventar las ruedas si alguien la inventa muy bien? Entonces en mi universidad, en la Politécnica de Cataluña, hicimos el Aquí STEM. Jugamos con que STEM en catalán quiere decir estamos. Entonces, aquí STEM y jugamos con el STEM de acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics, y hemos hecho una campaña para ofrecer a cada escuela una ingeniera de cabecera, que esto en Aragón también se hace, que se llama una ingeniera en cada escuela. Entonces, lo que hemos hecho en las escuelas de primaria que nos lo han pedido, aquí se han apuntado personas voluntariamente y ayudan a los maestros y las maestras de primaria que no tienen formación ni itinerarios tecnológicos, que quieren introducir de manera pues muy sencillita actividades de tecnología y tienen un referente que está asignado a ese centro y entonces diseñamos actividades conjuntamente, con la calma y tal. Y lo hemos empezado hace un poco de tiempo y estamos, la verdad, muy contentos, muy contentos. O sea, y realmente es una iniciativa muy buena. Hay que copiar las iniciativas buenas. Muy bien, gracias Nuria, gracias José María. Veo la mano de Patricia levantada, qué alegría verte por aquí, Patricia. Adelante. Patricia, ¿estás sin micro? No sé. Ahora sí. Bueno, primero agradecer pues, esta charla que está súper guay y para gente que conoció a Margarita en sus inicios de profesión, pues bueno, es un lujo todo esto. Yo quería comentar eso, que en Aragón está la iniciativa Pon una ingeniera en tu cole y está súper bien porque acerca, sobre todo en el mundo rural, que es en el que me muevo yo, a acercar que las chicas pues también podemos ser ingenieros y podemos ser ingenieros en nuestro pueblo, porque yo soy ingeniero agrónomo. Y es iniciativas como esta es lo que hace que cada día las chicas se motiven y yo afortunadamente he conseguido que mi sobrina este año empiece ingeniería de automoción en Zaragoza y para mí que ella vea como un referente de ingeniería a su tía y luchar por lo que crees y por lo que te gusta, pues yo creo que eso es una buena cosa y es lo que hay que hacer, o sea, que nosotras mismas no nos pongamos piedras, sino que seamos el impulso y el motor de que otras se desarrollen. Y bueno, es un placer pues, también verte, María. En Aragón tenéis el libro de 10.001 amigas ingenieras, que es una maravilla. Es una maravilla, es una maravilla. Yo cuando salió le pedí uno a María Villarroya, que es mi amiga, y entonces me mandó uno y me pareció maravilloso. Y tiene una frase fantástica que dice: decir que no te gusta la ingeniería es como decir que no te gustan las chuches. Hay tantas que seguro que alguna te gusta. Sí, yo es que siempre recuerdo esa frase que has dicho tú al principio de Margarita, que los ingenieros somos solucionadores de problemas con ingenio. Sí. Y esa frase, pues yo
pues ahora voy a hacer 40 años y conocí a Margarita con justo 22 y hasta que nos dejó es una frase que junto con su sonrisa que siempre marcará mi vida. Sí, sí. Y sí, ella lo decía, pues, ¿para qué le vamos a poner títulos? Buscar soluciones, ya está. Sí, Hay sí, un problema, buscamos una solución. Se acabó. Y además ya está, sí. Ya está. Buscamos y se acabó. Y se acabó, sí. Y se acabó. Sí. Así que muchísimas gracias por todo. A ti, a ti. Gracias a ti, Patricia. ¿Alguien más quiere intervenir? Manolo, perdona, que he visto la mano levantada. Manolo Otero, adelante. Sí. Muchas gracias. Lo acabo de levantar ahora mismo la mano. Yo, bueno, daros también la enhorabuena por el seminario. Yo creo que es muy interesante. Además, algunas de las que ha ido mostrando la ponente me sonaba, porque claro, yo a nivel de la universidad hace unos cuantos años, cuando estaba en la coordinación del título, es verdad que hizo el centro alguna iniciativa de visibilizar a las mujeres ingenieras. Nosotros, de las titulaciones que hemos tenido tradicionalmente, siempre han sido hombres, la parte de mecánica, electricidad, electrónica. Con los últimos títulos ya ha ido apareciendo más el peso femenino ahí en las titulaciones. Grados a lo mejor en diseño o incluso en aeroespacial, pues han ido entrando poco a poco. Entonces, esa iniciativa, y recuerdo en mi época que era de coordinador hace unos cuantos años, que nos propusieron de que buscáramos nombres de mujeres en la ingeniería. Y nos costó mucho trabajo, es verdad de que no está visibilizado y que cuesta trabajo encontrarlo. Yo a un nivel más pequeño, porque yo tengo 2 niñas pequeñas todavía, pues le hemos ido fomentando un poquito que conozcan y que sepan, digamos, todo el ámbito y que cuando sean más mayores elijan lo que ellas quieran. Entonces, bueno, empezamos por cuentos a lo mejor de niñas rebeldes en el entorno de las mujeres y descubrimos uno que era Mujeres de Ciencia, uno donde vienen algunas de estas mujeres en distintos ámbitos y les ha encantado. Es un modo, digamos, de acercarlo y de que vayan viendo un poquito este camino y ya en el momento que lleguen a la secundaria, que empiecen con su carrera, bueno, si quieren seguir, nosotros tenemos la suerte de que tanto mi mujer como yo somos los 2 ingenieros, con lo cual lo ven en casa. Y de mi época cuando estaba estudiando, pues mi mujer era de las poquitas, de las 2 o 3 mujeres que había en la escuela estudiando, pero bueno, tienen las 2 referencias en casa y ya si ellas quieren seguir, que sigan, si quieren otra especialidad que la vean, pero por lo menos que lo conozcan. Y me ha encantado la presentación. O sea, muchas gracias. Mira, te voy a decir que hace unos años hicimos un trabajo de investigación. Nos centramos en las 4 universidades politécnicas de España y preguntamos muchas cosas a las tituladas que trabajaban aquí, pero en realidad la pregunta que nos interesaba es ¿quién fue tu modelo, tu inspiración? Y nos encontramos, también preguntamos qué perfil tenías en la familia, porque yo me estaba dando cuenta de que muchas de las chicas que tenía en clase eran o hijas únicas o hijas mayores, o chicas únicas entre chicos. Entonces, era bastante habitual que una chica ingeniera fuera, porque en su casa alguien había hecho ingeniería. Sea madre, padre, abuelo, abuela, era complicado, pero alguien muy próximo, hermano mayor, hermana mayor. Entonces, con un modelo de proximidad, era, no que le quite mérito, pero como que el modelo lo habían tenido muy cercano. Salvando esta situación de modelo de proximidad, era o hija mayor o hija única o chica única entre varones. Y fuera de estos motivos, era muy raro que tuviéramos alguna mujer. Era muy raro. Y me he dedicado a preguntarlo y entonces, ahora luego cuando son más jóvenes, ya me encuentro otra cosa, me encuentro hijas pequeñas, tal, pero son las que ya han tenido acceso a información porque han tenido acceso a internet o a lo que sea, ¿no? Pero las que no tuvimos más acceso que los referentes inmediatos y tal, pues encontramos esto, que la ingeniería era para hijas mayores, hijas únicas o chicas con un perfil particular. Por eso hago la broma de las supermujeres, porque realmente son un perfil, sin quitar mérito a las otras, pero un perfil. Sí, vamos, es lo que te digo, Nuria, me ha encantado. Muchas gracias. Se la pondré a mis niñas, se la voy a poner. Venga. Como lo estáis grabando, cogeré la presentación y se lo pondré a ellas para que lo vean. Sí, enhorabuena.
Muchas gracias. Y a José María Menéndez le digo que en el chat le he puesto el nombre de la primera ingeniera de la UPV-EU, que es Gracias. Pilar y Piña, que fue, yo digo, me sonaba que era Pilar y Piña. Entonces hay incluso una entrevista a la que le hicieron en la UPV. Ahora, que no te lo hayan dicho, es que tela, es que a veces es la desidia de es que ni me voy a molestar en buscarlo, porque mira lo que hemos tardado en encontrarlo. Por eso me desesperaba tanto que la Universidad de Valencia no me dijera cómo se llamaba esta mujer, porque buscarlo yo desde fuera, con un dato tan antiguo, para mí era muy complicado. Tiene que ser que tengas acceso a una serie de canales, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, Manolo. Muchas gracias, Nuria. Yo creo Patricia que... tiene la mano levantada. No, pero creo que es de antes. Ah. O bueno, no sé, Patricia, si quieres intervenir otra vez o es que te has dejado la mano levantada de antes. No, que se ha quedado, que me estaba haciendo mil cosas al mismo tiempo. Gracias. Bien, yo quería simplemente hacer una reflexión al hilo de lo que ha dicho Manuel, que él tiene niñas pequeñas. Yo creo que es una suerte hoy en día que contemos con iniciativas como el STEM, como el proyecto Mujer Ingeniería, como el haber dedicado el 11 de febrero recientemente a la mujer y la niña en la ciencia. Creo que ese tipo de iniciativas que en nuestra época no estaban, en nuestra época hacíamos ingeniería, yo creo que por lo que has dicho de tenemos un primo hecho ingeniero, pues yo también quiero hacer eso, que parece que tiene futuro y cosas así. Hoy en día las niñas no tienen por lo menos más información. Las niñas de Manolo es verdad que son pequeñas, pero por lo menos en su momento podrán elegir lo que les guste hacer, pero sabrán que hay ingeniería, sabrán que hay ingenieras y sabrán que hay ingenieras que han creado cosas y que han desarrollado cosas, entre otras cosas gracias a iniciativas como estas que hacemos. Yo tengo una pregunta para ti, Nuria. Dime. Como te hubieras contado, yo tenía que anotarlo cuando has sacado el de Garda, yo tenía apuntado la cerveza, pero lo has dicho. Porque es verdad que la cerveza fue la que le añadió el lúpulo a la bebida que ya tenían desde los egipcios, pero ella fue la que le dio ese sabor amargo tan característico de la cerveza. Y yo me que enteré además hace bien poquito. le daba estabilidad, porque si no Sí. le añadías lúpulo se caducaba con facilidad, se estropeaba. Sí. Yo me enteré hace unos meses porque sacaron un libro sobre la vida de Santa Hildegarda. Entonces dijeron, mucha gente no sabe que es la inventora de la cerveza. Entonces, pues, lo tenía apuntado aquí hasta que lo has dicho, entonces ya gracias a esto la cerveza con lúpulo se puede guardar meses, claro, porque si no se estropeaba mucho. Claro, pero se lo niegan, ¿eh? O sea, yo me he encontrado gente que me dice, no, esto no puede ser, esto no puede ser. O sea, a mí me han llegado a negar que Hedy Lamarr no podía haber escrito esto. Digo, pero si tiene la patente que tiene su nombre. Entonces, una vez en una conferencia me encuentro al hijo pequeño del marido alemán de Hedy Lamarr, que vive aquí en Sitges. Entonces, cuando se me acerca y me dice, hola, buenas tardes, un señor alto, guapetón, con pinta de alemán, me habla en un castellano muy correcto y me dice, soy fulano de tal. Y cuando escucho el apellido digo, oh, un día. Y le digo, no he dicho nada de tu padre que no diga la Wikipedia. Ojo. Y entonces dice, no, es que mi papá nos decía que ella le robó la patente. Yo decía, pero por amor de Dios, ¿quién se puede creer eso? O sea, yo tengo un doctorado, pero yo me encuentro la patente de la Wi-Fi escrita, 4 notas y no sé cómo darle la vuelta a la hoja. Hay un documental muy interesante que lo cuenta, cómo ella se reunía con su amigo el pianista y cómo iban desarrollando en los papeles, en las partituras, por detrás iban escribiendo ahí los... Pero les gusta más a las cavernas creerse que ella robó la patente que darle el beneplácito de que ella lo creó, ¿no? Entonces, y luego además tuvo más patentes, tuvo más descubrimientos. Y ahora esta semana, aquí enfrente de la escuela, os estoy señalando con la mano a la Plaza Hedy Lamarr. Tenemos aquí en Tarrasa la Plaza Hedy Lamarr, que solo hay 2 ciudades en el mundo, su ciudad natal y Tarrasa, que tiene la plaza con su nombre. Y yo oía comentarios que decían, bueno, pero esta fue un trueno, tuvo 6 maridos. ¿Y qué? ¿En qué momento es incompatible tener 6 maridos con ser creativas? ¿No? O sea, además, hasta donde yo sé, Einstein era un pendón desorejado, hasta donde yo sé. Esto no sale en los libros, nunca empieza ninguna biografía de Einstein diciendo Einstein, que era feo como un loro y era un mujeriego y tal. Esto no lo dicen nunca. En cambio, de una mujer empieza fulanita, que era muy guapa y que era un poco casquivana. ¿Qué me estás contando? O sea,
este doble rasero nos ha hecho mucho daño. Nos ha hecho mucho daño. Entonces, yo intento pues, dejar de lado esa faceta que si la tuvo o no, es que me importa un carajos, es que me da igual si ella fue o no fue espía o si fue o no fue, si tuvo 20 maridos, es que me da igual. Como decía mi abuela, gasta de lo suyo. Pero esto es lo que ha trascendido. Entonces, de las mujeres inventoras se quedan muchas veces con la parte de la duda. ¿Estás segura que fue ella? ¿Quieres decir que? Pero esto seguro que se lo copió. Esto una cosa bárbara. Y me enfado a veces cuando busco nombres y encuentro algún dato de estos, me enfado mucho, ¿eh? Sí, pues mi pregunta que te quería hacer era un poco de, o sea, cuando empezaste... Ay, Espera, perdón, que perdón, Patricia quería decir algo. Sí, digo que otro estereotipo es ingeniera fea. O sea, si dice, no. Pero esto debe ser el trauma que tienen los ingenieros feos, de pensar que se cree el ladrón. Dices, tú eres ingeniera, dice, no, que tú eres una monada. Dices, espera, digo, y que por eso tengo que ser tonta. Sí, claro, espera que me dejo el bigote, ¿no? Sí. No, pero... Es un caos. Y en Claro, el campo o sea, ya no te cuento. yo que me gusta mucho ir con brillis y con todas estas cosas así brillantes, porque me gusta, pues si ha sido una hortera, claro, nadie, cuando voy a un colegio les digo, ¿qué os pensáis? ¿A qué me dedico? Y nadie me dice que soy metalúrgica. Por eso les enseño la foto en el taller de forja. Digo, esta soy yo. ¿Por qué no? Pero... ¿Qué decías, María José? Sí, no, simplemente era cuando tú empezaste, porque claro, nos has puesto muchos ejemplos de mujeres inventoras e ingenieras, creadoras, que eran desconocidas hasta que tú nos las pones sobre el papel. Entonces mi pregunta era un poco cómo empezaste a hurgar en ese universo, cómo pudiste encontrarlas. Pues mira, la ¿Qué primera... pautas tenías para buscar? Bueno, las pautas es empezar a poner palabras mágicas en Google y conocer a personas que han tenido tu inquietud y sumar esfuerzos. Entonces, para mí, una fuente maravillosa fue el libro de Sandra V, Supermujeres Superinventoras, que además ella se había dedicado a buscar las patentes, con lo cual enseñas la patente y dices, ya no hay ninguna duda. Entonces, mira, este gesto que he hecho con la mano fue el principio del principio. Yo doy clases de metalurgia y tenía que explicar ensayos no destructivos. Uno de los métodos de ensayo no destructivo son los rayos X. Entonces me gustaba explicar, aparte de cómo son los rayos X, un poquito de la historia, hablar de Röntgen, un poquitito. Entonces veo que, gracias a Google, que la primera imagen de rayos X es una mano de mujer. Y sé que es de mujer porque lleva anillo. Entonces yo veo aquella foto de una mujer con un anillo y digo, un momento, ¿de quién es esta mano? Y entonces empiezo a buscar historia de Röntgen, con quién trabajaba Röntgen, y encuentro que él trabajó con su esposa. Entonces me entero de que a Wilhelm Röntgen le dan un Nobel de rebote, porque aquel Nobel era el primer Nobel que se daba, era 1901, Alfred Nobel ha dejado su testamento de que el 70 o el 80% de su fortuna se dedique a constituir una academia que va a premiar los grandes logros de científicos por el bien de la humanidad, y el primer Nobel de Física se lo ofrecen a Pierre Curie, pero solo a él, y Pierre Curie lo rechaza, porque dice que él todos sus estudios los ha hecho con su esposa, y o se lo dan a los dos o nada, y rechaza algo que la academia no está preparada para un rechazo. Pues, ¿cómo que nos está rechazando un Nobel? Pero si era una pasta, y con este dinero, pues este hombre ya no va a tener problemas en la vida para investigar. Pero Pierre Curie dice que con su mujer o nada. Entonces la academia no va a dar su brazo a torcer de dárselo a una mujer y se lo da a Wilhelm Röntgen por los estudios de los rayos X, por el descubrimiento de los rayos X, que le llama rayos X porque no sabe de qué son. O sea, los X es la incógnita. Y su colaboradora ha sido su esposa Berta Ludwig, lo que me costó encontrar el nombre de Berta Ludwig. En su discurso no hizo ninguna mención a su esposa, ninguna, cero patatero, ¿vale? Entonces yo se lo conté a mis estudiantes y hasta ahí les conté la historia de Nobel, del primer Nobel, de Wilhelm Röntgen, de su mujer, y de que en ningún momento había hecho ninguna mención a la mujer que puso la mano para recibir una dosis de radiación ionizante sin saber si la mano se le iba a caer después.
¿vale? Y dije, y esta mano es de su esposa Berta Ludwig. Y ya está. Entonces, al siguiente tema, mis estudiantes me dicen, ¿y aquí no hay historia? ¿No hay historia de nadie? Entonces, otro día que me tocaba hablar de tratamientos térmicos, cae el nombre de María la Judía en mis manos. Y aunque la María la Judía, el baño María con los aceros no tiene mucho que ver, sí que me da pie a hablar de los baños de temperatura constante, el baño isotérmico o baño de calentamiento diferido. Entonces digo, no es un baño de agua, pero es un baño de temperatura constante para templar las espadas, que si no se doblan, ¿no? Y entonces les hablo de María la Judía, de la primera alquimista, pero claro, te estoy hablando de años en que Internet era ni muchísimo menos lo que hay ahora. Encontrabas 2 fotos y 3 links. Y bueno, y entonces estas 2 fueron las primeras. Y a partir de ahí, pues fueron entrando una a otra hasta que cae en mis manos algún libro de 100 mujeres pioneras de Gelong o el de Supermujeres superinventoras de Sandra V. Y entonces ya empiezo a buscar mujeres y ya cuando empiezas a discriminar mujeres inventoras, me doy cuenta que cuando voy a Estados Unidos, en los motores de búsqueda de allí, encuentro más datos que aquí. Entonces también me doy cuenta y me voy trayendo los datos. Bueno, y cosas, o sea, muchas vueltas y hasta hoy. Entonces ahora sí que es verdad que hay muchos motores de búsqueda, puedes poner alertas y también lo que es verdad es que ahora me encuentro que la gente voluntariamente me envía cosas. Nuria, ¿conocías a esta? Nuria, ¿conocías a esta otra? Entonces he ido alimentando una relación que te digo, ahora tengo unas 4.500 mujeres. De las que encuentro información suficiente como para rellenar 4 páginas, pues les dedico un programa de televisión que hago semanalmente en una cadena digital catalana, el Enginy Invisible se llama, y ya está. Y entonces esta ya queda como enciclopedia audiovisual. Y de las que no, pues me tengo que fastidiar porque es que hay veces que por más búsquedas que haga no encuentro nada. O sea, de la mujer que inventó el primer ordeñador automático y un dispensador de leche para venta a domicilio, que fue Fermina Orduña, un invento absolutamente maravilloso que hizo, además con un compartimento que estaba climatizado para que los animales estuvieran con comodidad, con unos comederos a base de grano, porque entonces reducía la cantidad de excrementos, con los ordeñadores automáticos si tenías leche de vaca, de burra o de oveja, y con esto pues podías ir por el pueblo y la gente la cantidad de leche que necesitaba recién ordeñada. Esta fue Fermina Orduña, pero no tengo nada más que una foto del carromato, o perdón, un dibujo, un esquema del carromato, el nombre y ya. Y ya, no tengo más. No tengo más. Entonces, no tengo ni siquiera manera de contactar con un familiar o con... O sea, me he encontrado con historias como contactar con una rebisnieta de una tataranieta o de Dolores Saleu, que fue la segunda mujer titulada de medicina en España, la primera doctora, la primera ginecóloga de España, que me contaba que cuando Dolores Saleu murió, su marido quemó todos los papeles que había, porque su marido no soportaba que su mujer fuera más famosa que él. Entonces, lo único que quedó de Dolores Saleu fue alguna carta que le había enviado a familiares o las cartas que cruzó con sus hijos, porque de lo que hubiera en casa cuando ella murió, el marido se encargó de que no quedara nada. Esta es nuestra historia. Estas son las mujeres que ha habido antes de nosotros. ¿Cómo no vamos a ser guerreras? Pues sí. Bueno, pues yo me quedaría hablando horas con Nuria, pero bueno, el Zoom este tiene una limitación de tiempo y supongo que tenéis también vosotros más cosas que hacer, aunque bueno, viernes por la tarde ya se presta Yo aún a ir cerrando la tengo jornada. una asamblea de la Sociedad Catalana de Tecnología ahora. Pues si no tenéis más comentario que hacer, vamos a despedir a Nuria ya y vamos a finalizar la sesión. Repito, muchas gracias a todos por venir, por asistir, especialmente a Nuria por darnos esta charla tan maravillosa. Muchas y esperemos gracias. contar con ella en un futuro también para que nos la repita cada año. Cuando y queráis. Nada más, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Venga, contad conmigo. Saludo, chao. Chao. Muchas gracias. Ya, chao, chao.